bienvenidos a mi canal de recetas light en YouTube. Y lo puedan creer o no, vamos a hacer unos tamales light que no te imaginas, hasta te van a nutrir sanamente, simplemente cambiando algunos ingredientes como la manteca de puerco por margarina y haciendo que no sea tanta harina, sino más vegetales lo que comemos. Así que bienvenidos a mis recetas y listos para esto. Así que vamos a comenzar. Miren, por acá tengo 1 kilogramo de lo que es maseca. Compré esta vez la maseca para tamales, pero puedes utilizar la otra, no hay ningún problema. Y voy a agregar 1,5 cucharadas de polvo para hornear. Primero vamos a agregar los ingredientes salados. Voy a agregar 2 cucharadas de consomé de pollo. Y vamos a mezclar esto. Voy a agregar también, ¿saben qué? 1 cucharada de sal. Bien. Y vamos a mezclar todos nuestros ingredientes secos. Tengamos medio mezclados. Ahora sí, remánguense las mangas y ahora sí que nos digan brazos de tamalera, ¿qué importa? Porque esto va a quedar buenísimo. Miren, ahora, otro de los secretos. ¿Qué pasa con los tamales? Comemos mucha manteca y la otra comemos mucha harina, ¿verdad? La maseca. Así que esto, en lugar de la manteca, vamos a utilizar 2 barras de margarina vegetal. Las voy a poner aquí. Y el gran secreto de esta receta es que vamos a integrar algunas verduras a nuestra harina. Esto nos va a permitir comer menos harina y además agregar ingredientes. Tengo por acá chile poblano. Yo lo que hice fue que tostar 3 chilitos poblanos, los piqué bien en pedacitos y los voy a agregar aquí a esta mezcla. Y miren, por acá tengo unas acelgas que las puse a cocinar en agua. De hecho, preparé un pollito para hacer un relleno de pollo para nuestra receta de tamales. Y en el agua del pollo, recuerden que siempre hay que quitarle la mayor cantidad de grasa posible. Ahí puse a cocinar las acelgas. Las acelgas, igual que las verduras que son de un verde intenso, como las espinacas, los berros, al entrar en tu organismo desprenden mucha vitamina A. Ahora, ¿qué es lo bueno de la vitamina A? Si quieres tener buena visión y ver como conejo en las noches, necesitas vitamina A. Esto te ayudará también a prevenir las cataratas y además pues arreglar todos esos problemitas que tenemos en los ojos, como de repente que amanece uno enfermo de los ojos, sobre todo los niños. Eso te va a ayudar. También la vitamina A te ayuda a mantener la piel y el cabello hermoso. Así que, ¿saben qué? Para estas bellas, muchas verdolagas, muchas espinacas y en este caso vamos a cocinar acelga. ¿Cuántas acelgas estoy utilizando? Utilicé 2 ramos grandes de acelgas porque se hace nada. Recuerda que están en el caldito del pollo. Entonces por acá tengo una taza. Voy a agregar 1 taza del caldo del pollo con acelgas. Si vamos necesitando, vamos agregando más. Recuerda que no vale que falte. Las acelgas están enteras porque a la hora de mezclarlas se van a desbaratar sin ningún problema. Y ahora sí, manos a la masa, ¿eh? Listos, vamos a mezclar esto muy bien, poco a poco. Todo, la harina, la margarina. Recuerden que ya habíamos primero mezclado todos los ingredientes secos. Y ¿quién dijo que hacer tamales era fácil? Y bueno, después de mucho amasar quedó la mezcla. Recuerda, si necesitas vas agregando un poquito más de agua, puede ser de esa agüita con acelgas y caldito de pollo. Y bueno, ¿cómo sabemos que ya está lista nuestra mezcla? Debe de embarrarse, pero si te fijas no se queda en mi mano. No se queda nada embarrado en mi mano, de esta forma será más fácil embarrarla en la hoja de tamal. Las hojas de tamal, ponlas a remojar aunque sea unos 20 minutos antes de comenzar a hacer esta receta. Ponlas en agua tibia y así se van ablandando, si no pues eso están bien duras. Y lo que vamos a hacer ahora es encontrar una buena maestra que sepa embarrar tamales, porque a mí me gusta comérmelos, pero soy medio mala para embarrarlos. Pero mira, con la cuchara, todo lo que vamos haciendo es poco a poco ir embarrando nuestra mezcla. Si te fijas van a ser así como que tamalitos verdes. Traen el chile poblano y las acelgas y vamos embarrando. Ok, miren, para no perder tanto tiempo, por acá tengo yo ya uno bien embarrado. Así es como debe quedar embarrado tu tamal. Y ahora lo podemos rellenar de diversas cosas. Si estuviste viendo mis recetas la semana pasada, aquí vas a encontrar este guisadito que es de pollo en salsa verde, así que puedes rellenar unos buenos tamalitos en salsa verde
O bien, ¿qué te parecen unos tamalitos de queso fresco? Mira, aquí tengo yo queso fresco y tengo mi raja de chile jalapeño. Ese chile jalapeño a mí me gusta dejarle las semillitas, ya cada quien a su gusto, que pique. Ahora vamos a doblar nuestro tamal simplemente de esta forma y doblamos por acá, doblamos la colita y está nuestro primer tamal. Ahora sí, buena suerte, que tenemos 1 kilo de maseca que embarrar. Utiliza tu imaginación para rellenar estos tamales. ¿Qué te parecen con un poco de espinacas, con quesito y crema light, por supuesto? O puede ser con queso panela, con rajas o los guisaditos que yo te he enseñado a hacer dentro de mis recetas light. Y bueno, por acá ya tenemos nuestros tamales embarrados, pero mira nomás, te voy a enseñar un truquito. Tengo por acá 4 pennies, puedes utilizar 4 monedas de a peso. Para allá, para los que viven en otros países, nomás fíjense que sean moneditas chiquitas y las voy a colocar en un sartén. Yo no tengo tamalera, pero no hay pretexto para no poder hacer tamales. Miren, aquí coloco mis 4 pennies y ahora lo que voy a hacer es agregar agua. ¿Para qué es esto? Los pennies van a estar sonando cuando el agua esté hirviendo. Si dejan de estar brincando, malo, se nos acabó el agua. Así que miren, yo acá tengo esto para hacer de esta olla una vaporera. Coloco el agua, vamos colocando los tamales, tratando de hacer un poco de equilibrio en la olla. A mí me van a caber poquitos porque no tengo tamalera. Para los que tengan tamalera, pues ya saben cómo irlos acomodando. Muy bien, ahora, para que no se nos escape el calor, miren, por acá tengo yo algunas hojitas de tamal todavía mojadas y lo que voy a hacer es ir colocando aquí. Vamos a crear una capa de hojas de tamal para sellar el calor y sellar el vapor. Tapamos nuestra olla y vamos a dejar más o menos a fuego entre medio y bajo cocinando esto, y en cuanto esté listo yo les aviso. Y miren, por acá ya están listos. Recuerden que ya no escucharon, pero lo entretenido que es escuchar las moneditas abajo. Mientras escuchas que están brincando, quiere decir que tienes agua. Si se te acaba el agua, por favor, es que ya no están brincando. Así que echo un chorrito más hasta que esto esté bien cocinado. Yo ya había dejado, ya me di cuenta que estaban listos y los dejé enfriando un poquito. Porque si haces esto cuando está caliente, cuidado, te sale una bocanada de vapor que te puedes quemar. Quitamos la capa de las hojas que utilizamos para proteger y aquí están nuestros tamalitos ya listos, miren. Este es nuestro tamal. Aquí anda un tamalito de pollo. ¿Cómo sabes que ya están listos? Se separan perfectamente de la hoja. Mira qué bonitos. Uy, ¿qué tal, Deliciosa receta, totalmente light. Y ahora sí, a dejar que todo el mundo disfrute sin remordimiento de conciencia. ¿Cómo la ven? Espero que esta receta les guste, la disfruten en familia y nos vemos pronto con mucho más recetas light.